Está ya justamente en pantalla don Guido Chiriboga. ¿Cómo le va, don Guido? Un gusto tenerlo aquí en este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Usted es candidato asambleísta nacional por el movimiento Creo y vamos a hablar sobre propuestas legislativas. ¿Cómo le va? ¿Me escucha, Guido? Perfectamente bien. Buenos días con todos los webvidentes de Ecuador en directo. Bien, Guido, le voy a dar el paso a nuestro compañero Gustavo Jiménez para que empiece este diálogo. Buenos días, candidato. Buenos días, señor Chiriboga. ¿Cómo está usted? Bienvenido a los especialistas. El día de hoy, la candidatura a la Asamblea pues llama mucho la atención, puesto que hay muchos candidatos que se conocen y otros que definitivamente no se conocen. En el caso suyo, pues es una presentación, se podría decir, nueva, y un poco nos gustaría saber cuáles son esas propuestas que tiene el candidato para tratar de mejorar no solo la imagen, sino también la disponibilidad de la Asamblea, que hoy en día está caída a menos. Gustavo, creo que se congeló la señal con Guido. No sé si lo tendremos ya. Póngalo en pantalla. Ahí está. ¿Me escuchó, Guido? No, parece que compartimos el cable contigo, Gustavo. Se quedó frisada la pantalla, no sé si de tu lado o el mío, pero ya estamos de vuelta acá. Estamos comprando mucho cable chino, por lo que veo, entonces está que nos falla cada rato. A ver, que no sean radares chinos nomás, que nos han llevado en peso ahí. Sí, imagínese. Candidato, le decía que su candidatura pues es relativamente nueva a esta propuesta de ir a la Asamblea. ¿Qué nos propone Guido Chiriboga ante una Asamblea disminuida en su imagen, en su trayectoria en estos últimos años? Pues la gente no cree en la Asamblea, no cree en las propuestas. La Asamblea se ha dedicado a servir simplemente pues a la politiquería y de alguna manera pues no ha servido al interés ciudadano, al interés común. ¿Cuál es su visión y cuál es su propuesta? Necesitamos definitivamente, Gustavo, un cambio en nuestro gobierno, tanto en el Ejecutivo, que se viene, gracias a Dios, y muy fuerte. Tenemos en Guillermo Lasso Mendoza una persona que va a refrescar la política ecuatoriana con otra forma de ver la vida, con honestidad, con capacidad comprobada. Y en la Asamblea tenemos, Gustavo recuerda, 60 por lo menos de 137 asambleístas investigados penalmente. Eso es una locura aquí en cualquier parte del mundo. Vamos a cambiar eso y lo vamos a cambiar con mejor gente. Aquí una mini publicidad por parte de nuestro movimiento. Ningún asambleísta de Creo, por dar un ejemplo, estuvo involucrado en el reparto de los hospitales. Imagínate que lucren en media pandemia. Se nos robaban incluso en las fundas de los cadáveres de nuestros muertos. Son las cosas ya raspando la olla en lo más bajo de la moral. Entonces, ¿eso cómo lo arreglamos? Eligiendo, bueno, primero los movimientos nominando, los movimientos de los partidos, a gente capacitada para los cargos y con una hoja de vida comprobada, y los electores, este 7 de febrero, eligiendo gente capacitada para los cargos. En mi caso voy a ir a la Asamblea para legislar y fiscalizar como manda la ley, y no para repartirme ni hospitales, ni nada, que de verdad casi que no entiendo cómo es que llegaron a eso. Me parece una locura que un asambleísta entre a manejar hospitales en los departamentos de compras de hospitales. O sea, ya no sé cómo se les ocurre esas cosas. Dentro de legislar hay cosas que están pendientes, que esta Asamblea actual o no va a pasar o no la va a pasar bien. Por ejemplo, la ley de extinción de dominios, muy importante para resarcir para los ecuatorianos los bienes robados por tantos corruptos. Ahorita casi todos quedan impunes, los pocos que son sentenciados van 4 años a la cárcel, salen a los 2 por buena conducta y salen millonarios. No hay cómo quitarle los bienes. Esta ley de extinción de dominio es para poder quitarle los bienes a los corruptos, a los sentenciados, para que no salgan millonarios, y con eso resarcir para los ecuatorianos en algo lo robado. Tenemos que cambiar la forma de ver la política para que sirva al ecuatoriano y no que sea para ir a servirse. Ok, muy bien.
Ahora, otro tema importante. La Asamblea en este año, pues, uno de sus mayores errores ha sido no fiscalizar. Entonces, como no ha fiscalizado, simplemente pues las autoridades hacen a bien lo que creen o lo que consideran que es beneficio para el resto, pero en realidad los ciudadanos estamos muy afectados porque vemos que hay instituciones que sirven para controlar y no están controlando, entonces hay abuso y hay un sinnúmero de situaciones como por ejemplo que no se pagan los sueldos, la gente pierde sus trabajos y hay un sinnúmero de acciones que la Asamblea no está controlando, no está fiscalizando. En esta nueva propuesta de Asamblea, una de las cosas que el ciudadano necesita ver es acción en la Asamblea. ¿Usted en particular considera que la fiscalización es importante? Es muy importante y debe venir primero desde la Asamblea, que para eso está. Se inventaron en Montecristi esta figura del CPP, SPP, PSP, esa vaina que no sirve para nada. El Consejo de Participación Ciudadana solamente existen en 3 países en el mundo: Nicaragua, Venezuela y Ecuador. Y supuestamente iban a fiscalizar porque era de control social también. No sirve para nada, tenemos que cambiar las estructuras del Estado a llevarlo a lo normal. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, con controles cruzados entre ellos. En el Legislativo tenemos la Comisión de Fiscalización. En 14 años, Gustavo, de este correomorenismo, que nos han robado todo y yo creo que más que en toda la historia republicana del Ecuador junta. La Comisión de Fiscalización, que durante larguísimo tiempo estuvo bajo la dirección de la señorita María José Carrión, nunca vieron un solo robo. Entonces sí hay que meter mejor gente a la Comisión de Fiscalización. En su programa, Gustavo, unos meses atrás estuve, gracias por tenerme de vuelta, cuando discutimos sobre una denuncia que hice como ciudadano, no como candidato en esa época, vía las redes sociales. Su entrevistado anterior hablaba de las redes sociales y la credibilidad que daban. Yo subí un post a las 2 de la mañana porque estaba indignado porque había revisado el presupuesto general del Estado y encontré unas partidas que me causaban mucha indignación, donde 172 millones adjudicaban para plantas, follaje, 593 millones para mapas. Entonces, estamos sin trabajo, como usted dijo, estamos con que nos roban todo, pero vamos a tener los mapas más lindos del mundo. Entonces, esa denuncia que la hice como ciudadano vía las redes, una época no política como ahora, él acabó dando de baja esas partidas. El presidente de la República en TC Televisión, en una rueda de prensa, aludió al tema, me pidió explicaciones, las di y dieron de baja esas partidas. Entonces la fiscalización debe venir no solamente, aunque también desde la Asamblea, pero también desde la ciudadanía. Y eso en el próximo gobierno, del cual pues seremos parte, que seamos fiscalizados por los 17 millones de ecuatorianos. El problema es que ahorita es pura gente con rabo de paja. Esa es la gran diferencia, Gustavo. De acuerdo. Sí, finalmente, para darle paso a Jaime en estudios, hoy en día la ciudadanía está pensando muy seriamente esta propuesta que se está dando en otros países, en otros continentes como en Europa, en Italia. Fue muy fuerte la propuesta de reducir la cantidad de asambleístas, porque en realidad pues, con esta crisis y ante la inacción de algunos ejecutivos del Parlamento italiano, pues decidieron reducir la cantidad de asambleístas, porque definitivamente mientras más asambleístas hay, menos posibilidades de llegar a acuerdos se puede llegar. Entonces, ¿usted considera que es una posibilidad también que podría llegar a manifestarse dentro de la Asamblea en esta nueva administración que se viene? Bueno, eso está para ser considerado en la consulta ciudadana que está pues liderada por Jaime Nebot en este caso, que la ha venido empujando. También incluye una reestructura del legislativo. Y en caso de darse por esa vía la apoyaremos. Pero el problema yo no creo que si son 137 o 60, si esos 60 entran a robar, vamos a tener un grave problema para los
los fondos de los ecuatorianos. Y si esos 137 o 237 o 37 entran a hacer un buen trabajo, eso es lo que necesitamos. También otra opción interesante es la bicameralidad, donde regresar a tener un Senado, una Cámara Alta, y un Congreso, una Cámara Baja, para tener un poco más de controles cruzados a su vez. Entonces tiene que pasar por dos cámaras, ya esos acuerdos y arreglos a los que tú dices que pueden salir mal por intereses protervos de ellos, pasa a tener un filtro más. Yo creo que la indignación de la gente para bajar el número de asambleístas es por una falta de credibilidad en la institución, entonces mientras menos haya, mejor. Presupuestariamente lo importante es que la gente cumpla con su trabajo, que vayan a legislar, que vayan a fiscalizar. Es el Ejecutivo donde han crecido el gobierno en estos últimos 14 años enormemente. Hay 42 instituciones con nivel de ministerio y secretarías. Acuérdate que había el secretario de Abrazar el Árbol, que ponían el Pegasus en el espacio sideral. Yo sigo esperando que el Pegasito me escriba, me llame, me mande un mensaje, una foto, nada. Nos han robado en todo, hasta en el espacio. Entonces tenemos que cambiar eso, Gustavo, y eso es con gente que entre a cambiar el Ecuador para bien. Muy bien, gracias, ingeniero. Vamos con Jaime de la Cruz en estudios. Gracias, Gustavo. Mi siguiente pregunta va por el tema de la alianza que ustedes hicieron con el Partido Social Cristiano. ¿En qué beneficia esta alianza, Guido? Sabemos que esta alianza es para la presidencia de la República, pero como candidato asambleísta ustedes son rivales con el Partido Social Cristiano y tienen que salir a buscar los votos. Correcto, es una alianza de verdad de principios, de que queremos cambiar el Ecuador para bien. Necesitamos salir, Jaime, de este modelo del socialismo del siglo XXI, donde por 14 años lo que han hecho es más impuestos y más deuda para más robo. Impuestos, deuda, robo. Ese es el modelo del que tenemos que salir, para cambiar a un modelo de un Ecuador más abierto, más libre, para que el ciudadano pueda emprender y sacar su vida y su familia adelante con su trabajo, con su esfuerzo, sin un Estado que lo agobia y que le mete la mano al bolsillo. Acuérdate que decían, ay, le voy a meter la mano a la justicia. Nos han metido la mano en todos lados. Tenemos que ya cambiar eso. Y para eso, en estas elecciones del 7 de febrero del 2021, se ha unido todo el ecuatoriano de pensamiento libre y honesto en una sola candidatura, que es la de Guillermo Lasso Mendoza con Alfredo Borrero Vega. Y con eso, de verdad, mis respetos a todos los que han declinado sus posturas personales o partidistas, muy válidas, para apoyar a Guillermo Lasso Mendoza, presidente del Ecuador. Eso Guido, ha fortalecido la democracia en el Ecuador. Guido, ¿usted corre por qué distrito como candidato? El distrito 3, que es Guayaquil, una gran parte de Guayaquil, 21 parroquias de Guayaquil, 21 de las 24, Playas, San Borondón y Durán. Correcto. Bueno, ya en la recta final de este diálogo, quiero consultarle a usted cuál es el criterio suyo como precandidato asambleísta y como un hombre de la academia sobre la privatización de la refinería de Esmeraldas. Bueno, tenemos muchísimos años con que el Estado central ha venido manejándolo, y lo que han hecho es, en el caso de la refinería de Esmeraldas, en una mano de gato que le pegaron, 2.000 millones de dólares que no han servido para repararla ni para aumentar la producción. El aumento duró muy, muy poco. Entonces, sí hay mejores maneras de poder hacerlo. En el caso de la refinería se pudiese concesionar a operadores internacionales que manteniendo un ingreso importante para el Estado ecuatoriano. Hay muchas figuras, asociaciones públicas privadas, concesiones. Y si alguien quiere montar una refinería privada también, acuérdese que en el Aromo vino Hugo Chávez Frías a cortar la cinta con Rafael Correa Delgado, donde yo soy de los tontos en este país que no veo la refinería. Acuérdense que decían que solo los tontos no veían ahí la refinería. Bueno, yo sí he manejado por Manabí y no la veo. Ese es el modelo del estatismo, donde en el caso de El Aromo
1.200 millones de dólares para aplanar un terreno y no hay la refinería. Entonces, tenemos que abrir el Ecuador al mundo y con eso también metemos más Ecuador en el mundo. Podremos exportar más banano, más camarón, más cacao y eso es más trabajo para nuestro Ecuador. Y al importar más barato, sin aranceles, abaratamos la canasta alimenticia y de consumo de los ecuatorianos, que vivimos, como tú sabes, Jaime, en un país muy caro. Una preguntita que hiciste antes, que la dejé en el aire para atendértela. Antes de la alianza, yo competía con los candidatos de las 6, electoralmente hablando. Y después de la alianza, también voy a competir para el escaño de la Asamblea con las 6. O sea, en ese lado no ha cambiado nada. No estamos ni para mejor ni para peor. Yo creo que como ecuatorianos estamos para mejor en que se ha unido la tendencia en Guillermo Lasso Mendoza. Qué bueno, con lo que me respondiste, Guido, pensar de que ustedes están de acuerdo que se concesione la refinería en Esmeraldas. Una vez de que llega a ser gobierno Guillermo Lasso, por ahí se iría el tema de las instituciones públicas, tal vez se concesionarían. Bueno, una figura muy interesante que ha funcionado en países como Uruguay muy bien es alianzas público-privadas, por darte una vía, ¿no? Pero hay concesiones, hay mil maneras de abrir. Necesitamos, en cuanto a petróleo, duplicar nuestra capacidad petrolera, lo cual sí es posible. Ya ahora Colombia nos ha pasado a más del doble de la producción, teniendo la mitad de las reservas de nosotros, netamente por mejores políticas, en este caso pues de la industria petrolera en Colombia. Tenemos que recuperar la capacidad de confianza de parte de los mercados internacionales en el Ecuador, y eso no se va a lograr con gente que quiere cerrar al Ecuador. Hay un candidato que dice que suban el ISD al 27%, Jaime. Eso sería ya convertirnos en Cuba o en Corea del Norte. Hablaba de la parte académica, digamos, en mi caso soy decano de Administración, Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de Casagrande. Estudiamos esto y han crecido el Estado de tal manera que ahora 46% del año, tú, yo y todos los ecuatorianos que trabajamos, nos dedicamos a mantener al Estado burocrático vago, lento, hasta pillín, que lo que hacen es causarnos trabas y meternos la mano al bolsillo. Tenemos que cambiar el modelo de fondo y se va a lograr y Guillermo Lasso sabe cómo hacerlo. Tenemos un futuro enorme y muy positivo hacia adelante para los ecuatorianos. ¿Qué piensa el ingeniero Guido Chiriboga que a las universidades públicas se les ha quitado más de 100 millones de dólares o alrededor de 100 millones de dólares y que en este momento no tienen dinero para pagar a los profesores ni al personal administrativo que trabajan en estas instituciones? El Ecuador entero, no solo las universidades, es quien no tiene dinero, porque se nos han robado todo. Gastan y gastan, y exprimen impuestos para robarnos y robarnos. Entonces, eso también se ve reflejado en las universidades. Tenemos que regresar a la autonomía universitaria, Jaime. Acuérdate que nos metieron un examen ser bachiller para los bachilleres, que con ese examen un burócrata desde Quito le decía a una chica en Milagro, a quien no conocía, si es que podía estudiar y qué tenía que estudiar. Y ni la conoce. Entonces, para mí, cada universidad, privada o pública, que determine los exámenes de ingresos adecuados para sus diferentes facultades. Nosotros tenemos una facultad de artes escénicas. No va a ser igual el mismo examen para artes escénicas que para contabilidad en la SPOL. Hay unas locuras que nos han metido desde Quito con esta hiperregulación, con este hipercentralismo, que el reflejo último es tu comentario de que ya los profesores universitarios no pueden ser ni siquiera cancelados su sueldo, porque todo tiene que decidir un burócrata central en Quito. Entonces tenemos que regresar a la autonomía universitaria para que el administrador, en este caso está intervenida la universidad estatal a la que aludes, el interventor pueda adjudicar los fondos en el mejor interés de la universidad, que para eso están. Y si no funciona hay que cambiarlo. Pero que no decidan, si deciden todos de Quito, acabamos con la Yachay, que nos mentían, nos cuenteaban, nos metían la mano hasta
cuento hasta quién sabe dónde, que iban a haber carros voladores de Tesla con Hewlett Packard y Yachay, que iban a ser los carros voladores, ¿te acuerdas? Ese tipo de mentiras que también son robos, porque nos roban hasta la esperanza, como ellos mismos dicen. Y cada alumno de Yachay costó educarlo casi 10 veces más que si lo mandábamos becado a Harvard. Correcto. Hay unas insensateces en el Estado centralista. Tenemos que regresar el gobierno más cercano al ciudadano. Correcto, ingeniero. Hacerlo digital también. Ingeniero Chiriboga, correcto. No sé si mi compañero Gustavo Jiménez tenga alguna otra inquietud. Ya estamos en la recta final de este diálogo. Gustavo. Sí, gracias, Jaime. A ver, solamente una pregunta. El Código de la Democracia hoy en día pues está sujeta a cualquier interpretación de los administradores, de los actuales consejeros del CNE. ¿Considera usted que se deba tratar en la nueva asamblea reformar esta ley al Código de la Democracia? Absolutamente. El resultado que tenemos ahorita lo avala. Acuérdate que tú y yo y todos los ecuatorianos vimos en TC Televisión la claqueta donde salía el resultado electoral del 2017. Vino el apagón electoral y viraron la claqueta, pero viraron solo los porcentajes, no los votos, o sea, hasta la trampa mal hecha. Y viendo eso, que fue una trampa a todas luces, esto es opinión mía, Guido Chiriboga, para mí Guillermo Lasso Mendoza ya ganó la elección oficial y la va a volver a ganar, pero habiendo hecho mal la trampa, no había a quien reclamarle, porque el Tribunal Contencioso Electoral, que sería el órgano adecuado de reclamo, 5 de 5 tribunos eran correístas. Entonces no debe ser el ente de gobierno electoral ser adueñado por ningún partido. Entonces, por ninguno, ni por Creo. Entonces, tenemos que cambiar estructuralmente. Y sí hay mejores maneras. Hay países parecidos a los nuestros que lo hacen muy bien. A mí particularmente, Uruguay me gusta como modelo. Ingeniero, finalmente, esta es la última pregunta. Hoy en día el Código Orgánico de la Salud está creando mucha reacción a nivel nacional, pues hay muchos sectores que no están de acuerdo con que la Asamblea haya dado paso a la actual reforma al Código de la Salud y están pidiendo al gobierno pues que derogue. No se sabe cuál finalmente va a ser la respuesta del gobierno, pero de darse una aprobación, ¿usted considera pues que se debe continuar con un código de esta naturaleza? Dos temas ahí, Gustavo. Uno, estas cosas que está haciendo la Asamblea de salida me parecen cuestionables en general. Una Asamblea con 2% de aceptación, con 60 investigados penalmente, ponerse a hacer cambios drásticos, a mí me levanta banderas de duda. Ese 2% creo que son nuestros asambleístas de Creo, pero el otro 98% me da mucho susto ahí. En el Código de Salud en particular se luchó para que se vote por capítulos, porque hay partes buenas y hay partes que son terribles, pero no, lo pasaron entero como una sola votación, un solo bloque, y ahí entre col y lechuga nos han metido una de cal y una de arena. Entonces va a haber cosas que va a haber que cambiar, porque si bien hay cosas buenas en ese código, hay cosas también que al ciudadano promedio ecuatoriano, estoy seguro, nos molesta mucho. Entonces va a haber que reformar por lo menos ciertos capítulos del Código de Salud. Pero eso lo solucionaban y lo solventaban votando por capítulos, cosa que no dio pie el gobierno manejando la presidencia de la Asamblea. Bueno, le agradezco, ingeniero Chiriboga, y éxitos en su precandidatura. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Jaime, y a los webvidentes de Ecuador en Directo. Muchísimas gracias al ingeniero Guido Chiriboga, precandidato asambleísta por el Distrito 3 del Movimiento Creo. Gracias, Gustavo. Ahora sí vamos.